Hola amigos, ¿qué tal están? En este día vamos a hablar sobre la perícopa del Evangelio de San Juan, capítulo 12 del 1 al 11. Y es que es muy importante tener en cuenta que en los evangelios encontramos mensajes muy acertados tanto a nuestra vida como a las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a ver el índice. Para comenzar, pues tenemos que ver el contexto literario en que fueron escritos, cómo se sitúa el versículo, el capítulo dentro del Evangelio. Y para esto es importante señalarlo porque nos va a dar una luz y nos va a orientar mejor de lo que se está queriendo transmitir en el Evangelio. Por segundo punto, vamos a tener el contexto histórico-sociológico que muchas veces es fundamental, por no decir siempre, es fundamental, ya que nos va a dar una globalización de cómo el evangelista nos quiere transmitir el mensaje. Y es por eso que es de suma importancia tener en cuenta que el contexto sociológico, cultural, político de la época nos va a brindar una mejor percepción de lo que el evangelista quiere transmitirnos. También las formas literarias en cómo se escribió el capítulo, el versículo, el evangelio, para que tengamos una mejor concepción de la idea del evangelista. Por otro lado, la descripción de la pericopa como tal, así como también los comentarios de la misma. Claro, hay que comentar la pericopa en este caso de Juan, porque nos va a llenar de conocimiento sobre este capítulo. Y pues, cómo no, tener la idea y la noción de que estos evangelios se siguen aplicando justamente hasta nuestros días. Y es por eso que la aproximación del evangelio a nuestros días es sumamente importante. Entonces, para comenzar, como ya había citado, vamos a ver la perícopa de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. El contexto literario. Vamos a entrar en este espacio. Antes las perícopas, pues antes de la perícopa del que vamos a ver está la última cena. Empezamos desde ahí, arrancamos desde la última cena. Pero antes de la última cena vemos que Jesús sube a la casa de Lázaro, a Betania. No nos indica específicamente a la casa de Lázaro, pero sí nos indica que en Betania se reúne con Lázaro y muchos asumen que va a su casa. Sin embargo, pues se habla de un banquete que se da y que tiene a bien estar los apóstoles, Lázaro y las hermanas de este. Hay una parte específica donde dice que Marta es la que sirve a Jesús y a los discípulos. Entonces se sobreentiende que es en la casa de Lázaro. Sin embargo, esto causa un revuelo en la sociedad de esa época porque Lázaro ya tiene fama por haber sido el resucitado por Jesús. Entonces toda la gente quiere convocarse no solo a ver a Jesús, sino también a ver a Lázaro. Y por ende esto va a llegar hasta los sacerdotes que pues bueno, nos muestra en esta perícopa de que lo que quieren es desaparecer tanto a Jesús como a Lázaro. Pues los está incitando al pueblo a una conversión, los está alejando de ellos y el pueblo está teniendo una diferente conversión a la que se venía sucediendo, ¿verdad? Entonces vemos este pasaje. En el posterior a la pericopa, pues ya se habla de una sentencia como tal a Jesús, de una aprehensión y que posteriormente pues se va a desarrollar lo que es el tríodo pascual. Entonces, el contexto histórico-sociológico lo vamos a ver ahorita. Históricamente, pues en Betania está Lázaro, la familia de Lázaro, las hermanas Marta y María, y ahí vemos que a lo largo de la vida pública de Jesús, él sube mucho a Betania. Tiene una estrechez con esta familia, dado que es cuando Lázaro fallece, Jesús llora la muerte de Lázaro y pues acude a poderlo resucitar. Y claro, por divinidad de Jesús como Hijo de Dios y también por voluntad misericordiosa del Padre, Lázaro resucita. Entonces vemos, como lo había dicho antes,
que en el contexto familiar de Lázaro se mueve una fama, pero es por la resurrección de él, tanto buena para algunos como mala para otros, porque la resurrección de Lázaro viene a ser como una especie de cortina de humo, si se puede decir así. Muchos no creen que es algo político, como pues el pensamiento de la época, ¿verdad? Entonces, muchos se convierten porque afirman el milagro de la resurrección de Lázaro, y otros pues solo piensan que es una pantomima que está haciendo Jesús por una situación política. Entonces, en el aspecto sociológico, pues Jesús regresa de nuevo a Betania y es recibido por la familia de Lázaro. También es recibido por un grupo de personas de Betania, las cuales quieren estar estrechamente con él. Y es que en la época de Jesús, hablar de las ideas que él opinaba, que él tenía, y la fe, la certeza, la madurez con que él hablaba, obviamente potestad dada por Dios, pues incitaba a muchos corazones a poderle seguir. Y todos querían ver los prodigios que Jesús hacía, los milagros, porque la fama de Jesús cada vez iba acrecentándose más. Entonces, el contexto histórico sociológico nos va a enmarcar que Jesús estaba en una sociedad en la cual anhelaban una respuesta del Mesías. Entonces, tanto lo vemos como con Juan Bautista, que muchos lo son sus seguidores, así también lo vemos con Jesús, que pues el pueblo anhela una verdad no dada por los sacerdotes de la época, es una verdad otorgada por Dios específicamente y que los corazones del pueblo lo reconocen. De ahí, pues vemos que dentro de esta perícopa existe el personaje de Judas. Judas empieza a querer traicionar a su maestro, empieza con esas luces que da de su personalidad, de la función que él va a cometer, de el hecho ilícito que él va a desarrollar, y le dice a Jesús: oye, ¿por qué María te lava los pies con perfumes, cuando esos perfumes los podemos vender y obtener dinero para los pobres? Y ojo aquí, es que a Judas no le interesaban los pobres, a Judas lo que le interesaba era el sentido económico que podía obtener de Jesús, de la fama de Jesús. Entonces Jesús los reprende de una forma muy justa, de una forma que nosotros también estamos siendo reprendidos, y le dice: momento, a los pobres los tendrán siempre, a mí no. Entonces, no está diciendo que dejemos de lado a los pobres, porque los vamos a tener siempre, los vamos a tener que auxiliar siempre, pero que tampoco dejemos de lado nuestro deber con Jesús. Entonces, Jesús incluso le dice que el perfume que María está usando es para cuando él fallece, cuando Jesús le toca fallecer. Sin embargo, María lo usa para ungir los pies de Jesús en ese momento, como una predestinación de la pasión y muerte que Jesús va a sufrir a causa del malvado discípulo también. Entonces vemos que Judas ya sale con su papel de malo, su papel de injusto, su papel de querer vender todo lo que pueda ser vendido para que él obtener un beneficio. Entonces no le importa ni vender los perfumes, mucho menos vender al maestro, ¿verdad? Entonces ya Judas empieza a dar esos indicios, ¿verdad? De lo que él está realmente anhelando en su corazón, que es tener un beneficio totalmente económico a raíz de Jesús. Entonces, vamos a entrar en las formas literarias. Hay un contexto histórico, hay una forma histórica. Juan nos relata cómo ha sido el desarrollo de la vida con Jesús desde un carácter histórico. También es teológico, lleva mucha teología. ¿Por qué? Porque nos muestra el camino de nuestro Señor como luces
de su pasión y muerte, de su trío pascual. Entonces nos está vislumbrando lo que Jesús prontamente va a padecer. Tiene una narrativa, pues narra los hechos en primera persona, como que él hubiera vivido. Es que esta perícopa es como que Juan hubiera estado presente en todo, hubiera escuchado todo y hubiera escrito, así copiado textualmente lo que decía Jesús, lo que decía Judas, lo que decían las personas. Entonces es una narrativa en primera persona, pues narra los hechos como que los hubiera estado viviendo en ese momento y escribiendo, ¿verdad? Es en primera persona, no habla en futuro, no habla en pasado, sino que habla en un presente que está accionándose. Es profético porque en esta perícopa Jesús se nos muestra como el futuro Mesías, el que va a padecer, el futuro Cordero que va a padecer. También es evangélico, claro que sí, viene del Evangelio de San Juan, pero pese a ello nos está dejando una enseñanza. Y es normativo porque Jesús nos dice, a los pobres los tendrán siempre. Nos dice, a los pobres mientras existan hay que auxiliarlos, hay que ayudarlos, hay que tener caridad con ellos y cumplir con ellos nuestros deberes de cristianos. Entonces nos da una norma, sin siquiera decir yo los mando, no. Él siempre dice, a los pobres los tendrán siempre, a mí no. Entonces nos invita a cumplir ese deber que tenemos como cristianos con los más necesitados. La descripción de la pericopa. Primero la unidad literaria, ¿verdad? Que vemos que Juan narra los acontecimientos, él se presenta como la persona que está estrechamente ligada con el maestro y puede ver. A él no le cuentan, él mira las acciones, las palabras del maestro y las ejecuta, las escribe, las promueve. Entonces vemos que la unidad literaria es netamente narrativo, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas en esta pericopa, podemos sacar muchas enseñanzas, como incluso darle lo mejor de nosotros a Jesús en el momento que María unge a los pies de Jesús, cómo tenemos que ser serviciales como cristianos en el momento que Marta sirve a Jesús, cómo que tenemos que ser hospitalarios, caritativos en el momento que Lázaro recibe a Jesús en Betania. El contexto, pues Juan nos lleva a Betania en la narrativa, en este proceso de que Jesús está en su vida pública y entra a su pasión y muerte, pues Juan nos presenta parte de esa vida pública de Jesús. También nos invita a compadecernos hasta cierto punto de que el Señor ya sabía en este punto lo que él iba a padecer. Incluso él menciona varias veces en los otros evangelios que él va a padecer. Entonces en este evangelio Juan se nos presenta así, como un acontecimiento futuro de lo que va a ser la pasión y muerte de nuestro Señor. También su estructura y su significado, por ejemplo, el discurso de Jesús tiene una estructura normativa, tiene un carácter imposicional, es decir, que nos lleva a nosotros los cristianos a poder accionar, nos impone accionar. Y la reflexión que puedo decir, pues que estamos siendo llamados todos a poder actuar como Lázaro, como Marta, como María, y sobre todo a tener en cuenta de que Jesús va a ser nuestro fin último, pero que también en este mundo tenemos que accionar como cristianos, tenemos que actuar de la forma en que Jesús nos llama. El comentario sobre esta perícopa pues básicamente es de que Jesús en su vida pública siempre nos instruyó, siempre buscó instruir a las masas. Él utilizaba medios sencillos para instruir a las personas y con sus apóstoles pues ya les hablaba de diferente forma, les explicaba de diferente forma y pues nosotros tenemos la ventaja que leemos de primera mano las acciones que tuvo Jesús con sus apóstoles y tanto las acciones que tuvo Jesús con el pueblo. Entonces podemos ver ambas caras de la moneda y pues sacar lo mejor de ello. Y en este caso de la pericopa de Juan, podemos
extraer las cosas buenas, podemos extraer también el contexto social histórico que va a vivir Jesús. Podemos extraer la predestinación de la pasión y muerte de Él. Entonces, es una pericopa, es un capítulo muy cargado de simbolismos, muy cargado de acciones de Jesús, muy cargado de palabras. Habla poco. Realmente Jesús le contesta a Judas 2, 3 palabras, pero nos deja una enseñanza masiva. Y es lo que Jesús acostumbraba a hacer. Y entonces, para aterrizar, tenemos que actualizar el mensaje del Evangelio a nuestros días. Y es que no podemos leer solo la Biblia y quedarnos en el contexto, sino que tenemos que accionarla. Tenemos que, como cristianos, vivificarla. Entonces, la palabra que es Jesús, la palabra que proviene de Dios, la palabra que ha estado en la vida de nuestra Santa Iglesia, tiene que estar operante. No puede ser una palabra dormida, no puede estar fuera de acción. Incluso su santidad el Papa Francisco nos invitaba a ser cristianos de calle, porque tenemos que accionar la palabra de Jesús. Entonces, leyendo los evangelios podemos ver cómo ellos narran la vida de Jesús y cómo es nuestro modelo a seguir como cristianos. Las iglesias primitivas, la iglesia, la protoiglesia de la que hablábamos, ¿verdad? Que empieza con Jesús y los 12 apóstoles, y que después los apóstoles van a, a predicar por todos los rincones de la tierra. Pues esta iglesia no deja de ser operante ni accionante. Es decir, el evangelio se actualiza con el devenir de los tiempos. El evangelio no pasa de moda, porque se está accionando con el pasar del tiempo. Entonces, nos invita a nosotros primero a tener un compromiso con el cristiano, a tener un compromiso con el prójimo, una cordialidad y afecto con el prójimo, porque tenemos que ayudarlos, tenemos que ser caritativos, tenemos que llevar esperanza. Y ojo aquí, los pobres no siempre van a ser de cosas materiales. El pobre va a ser de espíritu, de alma, de salud, de carácter. Todos los cristianos podemos accionar a la luz del Evangelio desde nuestras realidades objetivas. Es decir, misionar no implica irnos a otro país a gastar recursos, sino que nuestra evangelización, nuestro accionar evangélico puede ser incluso hasta en nuestra misma familia. Entonces, tenemos que buscar ese punto para poder hacer operantes, ser agentes de acción a la luz del Evangelio. Entonces, les doy las gracias por haber visto este video. Les invito a que podamos seguir accionando a la luz del Evangelio, accionando a la luz de las palabras que Jesús nos da, nos transmite, a poder ver desde la óptica de la fe cómo Jesús se comunica con nosotros en nuestra actualidad a través de las Sagradas Escrituras, y cómo la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos invita a ser cristianos operantes en este 2025. Gracias. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.